Estamos de regreso. Ahora para dar lectura a la aliyá número 5 para Parashat Emor, capítulo 23, versículo 23 y llegaremos al versículo 32. Leemos en la Torah. Habla Adonai a Moshe diciendo, habla a los Bnei Israel diciendo, en el mes séptimo, el primero del mes, será para ustedes Shabbat, gran Shabbat, recuerdo con toque de corneta, shofar, Mikra Kodesh. Toda labor de trabajo no harán y acercarán ofrenda ígnea a Adonai. Habló Adonai a Moshe diciendo, pero en el día 10, en el mes séptimo, día de expiación es él. Convocación sagrada será para ustedes, harán afligir a vuestras almas y acercarán ofrenda ígnea a Adonai. Toda labor no harán en el transcurso de este día, porque día de expiación es él para expiar por ustedes delante de Adonai, Elohim. Porque toda persona que no se afligiere en este día será cortada de su pueblo. A toda persona que realizare cualquier labor en este pleno día, destruiré esa alma de dentro de su pueblo. Toda labor no harán. Ley perpetua para vuestras generaciones en todas vuestras moradas. Shabbatón es él para ustedes. Harán afligir vuestras almas desde el 9 del mes al anochecer, desde un anochecer hasta el anochecer siguiente. Descansarán de trabajar para vuestro reposo. Bien, esta es la aliyá número 5. En el cual se va a abrir con las dos fiestas de la temporada invernal o de otoño, para entenderlo de alguna forma con respecto a las estaciones de tiempo en esta parte del mundo. Rosh Hashanah o Yom Teruah, día de sonar la trompeta, ese tiempo está considerado de acuerdo al tiempo de juicio. ¿Y por qué nos llega el tiempo de juicio? Porque después de que nosotros recibimos la Torah, lo que sería en el mes tercero, en el mes de Sivan, que es donde nos dejó la aliyá anterior, al siguiente mes, que es el mes de Tamuz, el pueblo de Israel, en lugar de obedecer las líneas de los mitzvot, durante los 40 días en que Moshe estuvo en Har Sinai, se llegó a cometer el pecado del becerro de oro justamente en el 17 de Tamuz. Por esta razón, nosotros, a causa de eso, este evento histórico, hasta nuestra época, y desde antaño hemos limpiado este pecado a través de los ayunos del 17 de Tamuz. Un periodo de ayuno que va a continuar por 3 semanas hasta la llegada de Tisha B'Av, el 9 de Av. 9 de Av, que conmemora el acontecimiento histórico aquel en el cual se difamó la tierra y el pueblo de Israel lloró amargamente y se quejó delante de Hashem por la desgracia que venía al buscar conquistar la tierra de Canaán. Desde entonces este mes de Tamuz y el mes de Av están envueltos en ayunos y en distintos niveles y grados de aflicción y de sufrimiento de parte del pueblo de Israel, porque se sopesan nuestras malas conductas con respecto de nuestras buenas conductas, así que se va a llevar a cabo un juicio. Para entonces, tomando en cuenta los ayunos y los tiempos de aflicción de estas 3 semanas, entre el 17 de Tamuz y el Tisha B'Av, como ya nosotros hemos puesto en práctica desde hace ya tiempo, viene inmediatamente el mes de Elul. El mes de Elul se conoce como el año de la Teshuvah, el año del arrepentimiento, porque se están sopesando estas acciones desfavorables con las favorables, porque en el primer día del mes siguiente al mes de Elul, acabadas estos tiempos de Teshuvah, que son conocidas como los tiempos de Selichot, de disculpas, llegaremos a la fiesta de Rosh Hashanah o Yom Teruah, que es el día del primero del año, y en ese día se lleva a cabo el juicio de todas nuestras malas acciones y buenas acciones puestas en una balanza, y se hará al sonido de una trompeta, de un shofar. Eso es lo que se da a conocer. Ahora, el juicio se lleva a cabo para ver si nosotros podemos alcanzar el perdón. El perdón va a llegar 10 días después, en la fiesta que se llama Yom HaKippurim, el día de los perdones, en el cual también nosotros incrementaremos la aflicción de nuestras almas y el sufrimiento de nuestras almas. Esto se ha volcado una vez más con un ayuno, pero un ayuno más estricto, más severo, acompañado de diversas selichot o disculpas. Todo esto con el fin de obtener el perdón por el pecado que el pueblo de Israel cometió y en el cual todavía nosotros somos responsables,
y sufrimos las consecuencias en el día 17 de Tamuz. Por eso hasta la fecha nosotros festejamos tal como menciona este texto de la Torá acerca de Yom HaKippurim. Entonces aquí se abren estas dos fiestas hablando de la temporada segunda, del segundo periodo festivo, acerca de Rosh Hashanah, tiempo de juicio, y acerca de Yom HaKippurim, el tiempo de los perdones. Nosotros debemos mantenernos también en obediencia y en observancia a lo que está descrito en este texto de la Torá, para que podamos también cubrir la cuota que nos corresponde de acuerdo a la responsabilidad que todavía nosotros cargamos, aún a pesar de que el pecado del becerro de oro ocurrió hace muchos años. Todavía seguimos sufriendo y seguimos cometiendo de una u otra forma este mismo pecado, por cuanto todavía no nos encontramos en la tierra de Israel. Esa es una de las razones por la cual tiene mucha fuerza y tiene que ser identificable estos periodos festivos en estos días. Akadosh Baruj Hu así nos lo hace saber y nos recomienda que podamos obedecer estos mandamientos. Muy bien, esto es lo que dice la aliyá número 5 y nos veremos para la aliyá número 6. Shalom.